La historia de la humanidad está ligada a dos hechos fundamentales. Una de ellas, ¿se me está escuchando? Quisiera... Sí, doctor, lo estamos escuchando. Perfecto. Entonces, seguimos. La historia de la humanidad, decía, está ligado básicamente a dos aspectos fundamentales. Uno, a su reto permanente por poder superar las dificultades que se presentaba en el proceso mismo evolutivo natural, y también hechos derivados de su propia necesidad de expansión. Me refiero principalmente a la presencia de microorganismos que en sus diversas manifestaciones, que muy temidas en antaño, o lo otro, que era básicamente las guerras. Las pestes y las guerras han sido dos hechos fundamentales que han marcado la historia de la humanidad. Podemos ver en esta diapositiva que venimos presentando, la historia de las pandemias es como cada cierto tiempo, en definitiva, han existido diversos encuentros con los microorganismos y de la que hemos resultado ciertamente saliendo de alguna manera bastante perjudicados porque han ocurrido millones de muertes. Creo que algo que todavía queda en nuestra memoria es el de la viruela. No hace muy pocos años, recién como humanidad, pudimos decir, hemos erradicado la viruela. Y la viruela en 1520, hace no más de de 500 años, causó 56 millones de muertos. 56 millones. El cólera, que es causada por vibrio cólera y que la hemos tenido también en nuestro país hace unas décadas detrás, hoy causó 1 millón de muertos. Pero en el reciente, no hace más de 100 años que en Europa, a la llamada gripe española, se ligaron estos hechos que podemos ver en pantalla. Nos parecen ahora muy peculiares, que nos parecen hasta familiares, diríamos así, que poco a poco hemos ido asimilando y pudiendo entender que de nuestro encuentro, de nuestro enfrentamiento y de esa batalla que libramos día a día frente a los microorganismos, resultamos en muchos casos con altas tasas de letalidad y mortalidad. Miren aquí 1918, 1919. En la primera y en la parte izquierda superior podemos observar espacios acondicionados con camas en las cuales se encuentran una gran cantidad de pacientes, una gran cantidad de personas, que desgraciadamente en muchos casos no superan pues este encuentro con los microorganismos, como en este caso con otro virus, el de la influenza. Y aquí en la casilla derecha superior podemos ver un resultado, una gran cantidad de muertos. Sin embargo, hemos ido entendiendo cuáles eran los mecanismos de transmisión, cuáles eran nuestras puertas de entrada, y hemos elaborado lo que se denomina esa cadena epidemiológica de transmisión de la enfermedad. Y precisamente conociendo cada uno de los eslabones de esa cadena, hemos ideado mecanismos para enfrentarlos. Porque en muchos casos, en antaño no disponíamos del arsenal terapéutico y preventivo que hoy tenemos. No se tenían, pues, quimioterápicos, antibióticos, y tampoco habían vacunas. Y en muchos casos es difícil poder encontrar terapia adecuada para organismos como los virus a los que nos estamos enfrentando cada cierto de tiempo y con resultados muy
catastróficos. Todos utilizando en la parte inferior familias, personas dedicadas a la ayuda, todos habiendo entendido que era necesario proteger la entrada de estos virus a nuestro organismo, hemos comenzado a utilizar las mascarillas. Esto ya nos es familiar y creo que va a ser parte de una nueva forma de convivencia. Por consiguiente, quisiéramos adentrarnos a estos aspectos relacionados con esta nueva pandemia y comenzar, diríamos, por el principio, por los fundamentos. Porque si no entendemos los aspectos microbiológicos y los aspectos inmunológicos, nuestra acción y básicamente de la parte médica no va a ser quizás la más adecuada. En cambio, entendiendo los mecanismos moleculares, los mecanismos que están implicados en ese proceso de infección-enfermedad, vamos a con seguridad no solo aplicar terapias adecuadas o preventivas, sino vamos a poder incluso investigar adecuadamente y participar en el diseño de estas estrategias para su control. De ahí que comenzaré con los aspectos microbiológicos. Lo que debo señalar es que el mundo de los microorganismos en realidad se divide en dos grandes grupos. Aquellos que tienen característica de células, como son las bacterias, los hongos, los protozoarios, que tienen un grado de organización celular, y otros que no lo son, que tienen un grado de organización, diríamos, acelular. Para algunos, un agregado macromolecular. Sin embargo, si nos comparamos con ellos, lo que podemos señalar es lo siguiente. Nos preciamos de haber decodificado el genoma humano y haberla cartografiado y ahora estableciendo cada vez mejor su funcionabilidad a través de la proteómica, a través de todas estas ciencias que nos han permitido cada vez conocer mejor y conocernos mejor también. Como seres humanos hemos entendido que tenemos alrededor de 23.000 genes y que el 8% de estos genes, de lo que denominábamos nosotros material de relleno, ADN basura, y aproximadamente el 8% de ese material constituyen restos de genoma de unos agentes que hoy los conocemos mejor, los retrovirus. Eso quiere decir que desde que nacemos, desde que se concibe, ya tenemos dentro de nuestro genoma elementos retrovirales, que muchos señalan que incluso son responsables de que pudiéramos finalmente haber llegado a esta condición de Homo sapiens. Pero si los comparamos con el microbioma humano, ya en una perspectiva ecosistémica, porque somos un ecosistema al final, nosotros mismos, porque albergamos dentro de nosotros y también en nuestra superficie una gran cantidad de poblaciones microbianas. El genoma total de estos supera más de 1.000.000 de genes. Nosotros solo tenemos 23.000 genes. De ahí que hoy se habla de microbioma, de un viroma, es decir, de todos los genes que tienen los virus. Si hiciéramos una comparación, lo que vamos a llegar a entender es lo siguiente, que todas las células que tienen el concepto eucariota, e incluidos los humanos, constituyen aproximadamente solo el 3.6%. El de las bacterias no es más del 9.5%. En cambio, el de los virus son más de 67.7%. Pero a pesar de que ahora sabemos
que tenemos una gran cantidad de virus y podríamos decir que todo elemento celular tiene un virus específico. Si vamos a revisar la grande base de datos, como GenBank a través de NSBI, por ejemplo, encontramos que en el caso de las bacterias están registrados casi 50.000 genomas bacterianos. Pero en el caso de los virus, no tenemos ni siquiera una fracción ni el 10%, sino solamente 2.000 genomas de virus, tanto de tipo ADN como de retrovirus. De ahí que la necesidad de seguir trabajando y seguir investigando. Quizás esta dificultad de poder conocer incluso a las bacterias y mucho menos al virus está ligada a su dificultad para cultivarlos. Recordemos que a veces tenemos dificultad para cultivar a las mismas bacterias y nos es mucho más difícil si no tenemos medios de cultivo para cultivar a las bacterias. Para los virus necesitamos líneas de cultivo celulares, que es mucho más complicado y equipamiento más adecuado, como estufas que tengan pues una microatmósfera con gases que permita su crecimiento. Sin embargo, los avances que se han tenido en la comprensión y el estudio de los virus han sido grandes y ahora entendemos que tenemos dos grandes grupos: los virus que tienen ADN y los que tienen ARN. No vamos a hacer una revisión extensa, sino simplemente para entender que en nuestro afán de querer conocer cuál es el nivel de organización de estos agentes infecciosos que los consideramos macromoleculares, pero en realidad tienen una altísima complejidad. Podemos ver, de acuerdo a los criterios de Baltimore, que se han dividido a los virus en 7 grupos, principalmente en función de cómo presentan sus genomas. En el cuarto grupo que estoy mostrando aquí, que tiene ARN de tipo helicoidal, que tienen una envoltura y tienen un ARN de cadena simple, pero en sentido positivo. Y esto es importante, pareciera intrascendental, pero es necesario que lo podamos tomar en cuenta, que tiene mucha implicancia en la patogénesis. De modo tal que estamos hablando de los coronavirus, de un grupo de virus que existen hace muchísimos siglos y que han entrado en contacto no solo con nosotros, sino con diversas especies dentro de la escala zoológica. Por tanto, los coronavirus tienen un tamaño que fluctúa entre 120 a 160 nanómetros. Y el nombre viene que en su superficie externa tienen una envoltura en la que están anclados un conjunto de elementos que algunos dicen como espinas, como espículas, como espigas, que son proyecciones que simulan pues una corona, y una corona solar, diríamos así. Esa es la característica que finalmente ha llevado a que los conozcamos de esa manera. Están dentro de una familia que se denomina Viridae, la subfamilia Lentevirinae, el género Alpha Letovirus, y así. Y tenemos un conocimiento cada vez más cercano de ellos y se caracterizan, repito, porque tiene un virus, este virus tiene ARN en sentido positivo, una sola cadena con envoltura, un genoma viral realmente grande, entre 26 y 32 kilobases, que es uno de los más extensos.
imagen que nos recuerda, dije, básicamente a una corona, que los extremos en los cuales podemos dar lectura de estos marcos abiertos de genoma son 5', 3', etc. Y es importante saber que a partir del secuenciamiento que se ha realizado de los genomas, que se ha podido establecer de manera clara que dentro de esta familia Coronaviride tenemos 4 géneros. Los alfa coronavirus, los beta coronavirus y los gamma y delta coronavirus. Las primeras descripciones de ellos datan de alrededor de 1930, pero es en 1965 en el Reino Unido, Tyrrell y Binove las que finalmente pueden atribuirle todas estas características y afectan a aves, a mamíferos, y tienen esa capacidad zoonótica de transmisión interespecie. Ciertamente nos hemos tenido que leer de herramientas muy importantes de la biología molecular para entender la epidemiología y la epidemiología molecular, diríamos. Tenemos, por ejemplo, aquí, esta es la estructura genómica que tiene el SARS-CoV-2, en la que podemos encontrar marcos de lectura abierta que van de 5', 3', y en los que están en el color plomo son los genes no estructurales, pero no por eso no importantes, y los que están para el lado derecho están los genes estructurales, que los vamos a ver que están directamente relacionados con la estructura viral. Pero sin embargo, también en los marcos de lectura abierta hay fragmentos muy importantes que son necesarios para que el virus finalmente pueda cumplir con su ciclo de replicación en el momento de la infección. El conocer esta estructura genómica y el de otros coronavirus nos ha llevado a entender que precisamente tenemos estos 4 grupos y poder ir secuenciando los que se encuentran en aves, en mamíferos, en humanos, en ratones, en murciélagos y en otra infinidad de organismos. Tanto es así que un estudio hecho el año 94 en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por ejemplo, han reportado a nivel de perros una frecuencia alta de coronavirus. Es decir, los coronavirus están circulando en diversas especies, pero no eran de nuestro conocimiento porque no habíamos tenido encuentros tan fatales con ellos. Ahora, de acuerdo a esos estudios moleculares, hemos entendido, pues, y hemos llegado a establecer cuál es la semejanza y hasta podemos decir cómo es que se ha roto esa barrera de especie y los coronavirus que se encontraban en los murciélagos, dada esa similitud genética, y podemos también señalar, conforme ya los estudios han establecido al pangolín, que tienen más cercanía con este virus, el SARS-CoV-2, que estamos teniendo en la pandemia actualmente. Estos son los estudios. Tenemos nosotros el gen Spike, que es el gen que codifica la espiga, la espícula, que es la que le da el carácter de coronavirus. Ha sido necesario secuenciar este gen y poder en sus 2 subunidades poder establecer cuáles son las diferencias, y si ustedes pueden observar en la parte final, es una comparación del SARS-CoV-2 humano
con el del murciélago, el del pangolín, el SARS-CoV-2-1, el SARS-CoV-2 relacionado con los murciélagos, etc. Y de esa manera es que se ha establecido de manera epidemiológica y contundente de que no es un virus que haya sido hecho en un laboratorio y que finalmente por algún descuido, no sé, o por alguna intencionalidad finalmente se haya librado. No ha ocurrido así. El secuenciamiento y la comparación utilizando técnicas de bioinformática respecto de esta subunidad del receptor RBD, que es el receptor binding domain, que es el receptor de unión, del dominio del receptor de unión de este componente espiga, nos ha permitido finalmente, que es la que se une con la enzima convertidora de angiotensina 2, nos ha permitido entender y comprender, y estos análisis finos en esas dos subunidades y en regiones específicas, cuál ha sido la epidemiología. Ahora con seguridad podemos decir que los estudios científicos demuestran que había bastante similitud con el virus que se encontraba presente en los murciélagos, pero tiene mucha más afinidad con el del pangolín. Y así comparando, se ha podido pues establecer estudios filogenéticos de este nuevo virus, tener una suerte de rastreo de cómo es que está diseminándose y cuál es su capacidad de variación y de mutación. Seguramente este conocimiento de ustedes que a nivel del Perú también ha ocurrido en el Instituto Nacional de Salud, por científicos, el que se ha logrado secuenciar el genoma del SARS-CoV-2 peruano, ¿no? Y que está en circulación y poderlos comparar y poder saber y poder estar monitoreando cómo es que está variando y en qué medida. De modo tal que podemos luego incluso poder comenzar a tomar decisiones respecto a estos puntos. Pero felizmente el grado de variación no es grande. Estos estudios de conocimiento del genoma han permitido profundizar sobre la patogénesis molecular. Aquí podemos ver con mayor detalle que estos coronavirus han sido detectados todavía el año 1967 y se le dio la denominación de OC43 y era un beta coronavirus. Pero posteriormente, el 2004, hubo el NL63, otro alfa coronavirus. El 2005, el HKU1, y miren, es decir, diversos coronavirus nos han estado causando procesos infecciosos al sistema respiratorio, pero sin mayores consecuencias. Es decir, que hemos estado en contacto ya. Sin embargo, estos que están marcados aquí, el SARS, que ocurre el 2002 y que tiene una letalidad de alrededor del 10% y que tiene su origen en China, fueron los que prendieron la voz de alarma de que podríamos estar potencialmente ante la emergencia de un patógeno con condiciones pandémicas. Sin embargo, como se controló y no tuvo mayor repercusión, lo dejamos ahí, el 2002. Sin embargo, de 10 años después, el 2012, aparece el MERS, el virus del síndrome respiratorio agudo de Medio Oriente, que
tuvo una letalidad altísima, alrededor del 35%. El primero, alrededor de 10%, el 2002. El 2012, el MERS, que estuvo en Arabia, y cuyo reservorio eran los camellos, tuvo una letalidad, reitero, del 35%. Creo que de haberse diseminado, realmente hubiera sido catastrófico. Porque la que se detecta también en China, en Wuhan, el 2019, a finales de 2019, y al que hemos denominado el SARS-CoV-2, no tiene una alta letalidad, pero sí una alta tasa de transmisión. Ciertamente que esto nos ha obligado a cambiar nuestros hábitos de costumbre y nos ha llevado a asumir nuevas actitudes. Aquí tenemos la estructura del virus. La estructura del virus, hemos señalado, básicamente está cubierto de una membrana externa, en la que están ancladas estas glicoproteínas que se denominan, pues, proteínas S, como la podemos ver aquí al lado, que están codificadas por el gen Spike. Pero también tenemos proteínas E, tenemos proteínas N de la nucleocápside, la proteína E de la envoltura, y así, y lo que es fundamental, tenemos la cadena simple de ARN en sentido positivo. Estas características están aquí graficadas. Tenemos el gen S, el gen Spike, el que fue analizado para llegar a establecer cómo es que había ocurrido ese paso desde los murciélagos al pangolín y todo ello, y poder entender realmente cuál era la naturaleza y el origen de este virus. Pero también está el gen E de la envoltura, el de la membrana, el del nucleocápside, y están todos estos genes que son importantes en el proceso de replicación. Pero no menos importantes, he señalado, es los genes no estructurales, los marcos de lectura abierta que están aquí presentes y que se encargan principalmente de codificar las proteinasas y las proteasas que son necesarias para el cumplimiento de este ciclo. Aquí, para recordar, virus ARN envueltos, monocatenario positivo, de 80 a 120 nanómetros, genoma más grande entre los virus ARN, una capacidad mutagénica que va entre 26.2 y 31.7, una envoltura que por lo menos tiene estas proteínas de membrana, la proteína M, la proteína E, que es la que le da este carácter de corona, la proteína de los picos, la espina, la S, la E es de la envoltura, la S es del spike, de la corona, y algunas tienen pues un gen que codifica para la hemaglutinina, que es similar al de los virus de la influenza. Ahora sabemos que en el entendimiento de la patogénesis es precisamente esta estructura que es el ligando para que se pueda unir a los receptores celulares que se encuentran en los neumocitos y en diversas células de nuestro organismo. Y que básicamente estos receptores están ligados con la enzima convertidora de angiotensina. Eso es importante entender, pero sin embargo, para poder finalmente dilucidar cómo es que se da esta unión entre ligando y receptor, ligando presente en el virus con la espícula y que está aquí, y con el receptor que es la proteína codificada por la enzima convertidora de angiotensina 2. Se ha llegado a establecer que esta es la estructura tridimensional
de la proteína Spike, pero sin embargo, para que pueda ligarse, para que se pueda unir al receptor, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, es necesario que tenga cambios conformacionales, y estos cambios de modo tal que puedan mostrar la región, el dominio de unión con el receptor. Esto que estamos mostrando aquí, el RBD, ¿no? Para entender esto, se hicieron estudios conforme están aquí, y en las cuales se ha llegado a entender que para que ocurra estos cambios conformacionales, no solo es la relación directa entre la espícula, la espina y el AC2, sino que previamente estas tienen que ser degradadas, desdobladas en estos extremos del RBD a través de enzimas como la prime ligada a membrana o la furina, la TMPRSS2. Es el prime y la furina que procesa la espícula y permite realmente la unión íntima con el AC2. De no ocurrir este clivaje, la acción enzimática, ya sea del TMPRSS2, que es una enzima, y de la furina, no sería posible. Esto, por ejemplo, es importantísimo porque desde el punto de vista terapéutico se tiene trabajos que vienen tratando precisamente de bloquear ya sea la acción del TMPRS2 o lo de la furina. Porque si no ocurre un procesamiento, un clivaje de la espícula, finalmente no habría unión con el receptor. ¿Me entiende? Aquí tenemos, quizás a más detalle, tenemos aquí a nivel del virus la proteína S, producida por el gen Spike, recordará, y que se va a unir con la enzima, con el receptor que es de la enzima convertidora de angiotensina 2. Pero para que esta unión pueda ocurrir, necesariamente tiene que haber la activación, un clivaje, una acción previa sobre la proteína S de la enzima TMPRSS2 y de la furina. De modo tal que solo este cambio conformacional va a permitir esa unión. De ahí que es importante conocer, porque lo que se está buscando es crear antagonistas o generar anticuerpos que bloqueen precisamente esta unión y así evitar la infección del virus. Aquí tenemos cómo es que ocurre ese cambio conformacional. Tenemos el AC2 y también tenemos la espícula del SARS-CoV-2. ¿Y cómo es que se unen? Habiéndose conocido en detalle esto, reitero, se están diseñando mecanismos terapéuticos, ya sea con antagonistas o el uso de anticuerpos, principalmente monoclonales, que permitan que bloqueen precisamente la acción, ya sea de estas enzimas como la furina o el que denominamos el TMPRSS2. Aquí podemos de alguna manera señalar que el bloqueo de la espícula, el bloquear, se están probando lectinas como la grifixina, se están utilizando anticuerpos monoclonales o se están generando
enzimas convertidoras de angiotensina 2 como receptores, pero recombinantes, o utilizando inhibidores del TMP-RSS2 como el mesilato de camostato. Y esto es importante poderlo entender, porque solo de esa manera podrán ustedes también ver cómo es que cada medicamento que se pretenda usar, a qué diana, a qué punto específicamente a nivel molecular está siendo trabajado. Por otro lado, en cuanto al diagnóstico molecular, debemos señalar que para llegar a las técnicas que tenemos ahora disponibles, han tenido que pasar bastante tiempo. Pero recordemos algunos hechos fundamentales que condujeron a la obtención de premios Nobel por parte de estos científicos. El año 68, el Premio Nobel de Fisiología y Medicina fue otorgado a Khorana, Nirenberg y Holley porque lograron establecer e interpretar cómo es que el código genético contenido en nuestro ADN finalmente codificaba en proteínas o en síntesis de enzimas, y el hecho de haber logrado decodificar que eso era una función importantísima dentro de las células, se les otorgó el premio Nobel. Lo que alrededor de 1970 condujera pues para que Watson y Crick, que ya habían recibido también un premio Nobel por haber establecido la estructura helicoidal del ADN, y postularan esto que muchos denominan el dogma central de la biología molecular, que el ADN se transcribe y a partir del ARN, con el ARN mensajero, se traduce y se codifica una proteína. Diríamos más propiamente. Pero sin embargo, el ADN ocurre proceso de replicación. Se han hecho modificaciones posteriores para entender mejor esto. Ahora sabemos que también el ARN se replica, o que también hay retrotranscripción. Es decir, a partir de ARN se puede sintetizar ADN. Este hecho, por ejemplo, de la retrotranscripción, les valió para que en 1975 se les otorgara el Premio Nobel de Fisiología y Medicina a Baltimore, Dulbeco y Temmin, quienes establecieron que había un proceso más, y de este modo podemos entender ahora mejor el dogma central de la biología molecular. Pero no fue hasta que posteriormente, por el año 83, y que merecieron también otro premio Nobel posterior, Kary Mullis pudo diseñar una técnica moderna que es la que ha tenido mayor éxito y a la cual se le denomina la reacción en cadena de la polimerasa, la famosa PCR, que no hay que confundirla con proteína C reactiva. La PCR está en inglés y se le denomina pues PCR, Polymerase Chain Reaction, ¿no? Entonces, en esos términos, esta técnica es la que nos ha permitido identificar secuencias específicas en la estructura del ADN y colocar componentes, una muestra de ADN, conociendo la secuencia específica que es delimitada por los primers, que son los cebadores, tener nucleótidos, una Taq polimerasa. Esta recibe una denominación porque fue extraída de un microorganismo extremófilo que crece a temperaturas elevadas, que es Thermus aquaticus, por eso Taq polimerasa, que es la que finalmente va a ser la copia. Un buffer de mezclas y un equipo que se denomina el termociclador, en la cual van a ocurrir pues precisamente la ruptura de estas cadenas de nucleótidos que están unidas por puentes de hidrógeno, su separación, la delimitación de las regiones específicas y luego la síntesis de nuevas cadenas. Y así,
En cada ciclo, a 2, 4, 8 y exponencialmente podemos tener miles de copias. De esa manera es como podemos nosotros llegar a conocer indudablemente la secuencia de los genes que se tienen, previa amplificación de los mismos y luego un proceso de secuenciamiento a través de técnicas que han ido avanzando cada vez más. Se comenzó con la técnica de Sanger, que es de terminación, y ahora estamos hablando de técnicas NGS, de Next Generation Sequence, que permiten el secuenciamiento masivo. Es decir, si nosotros queremos estudiar en estos momentos el microbioma de una persona o de un lugar, de algún ecosistema, podemos extraer todos los ADN que están ahí de virus, bacterias, hongos, protozoarios, arqueas, y finalmente hacerles el secuenciamiento y utilizando bioinformática poder saber la identidad de si hay 100, 200, 300 microorganismos al mismo tiempo. A estas alturas estamos en eso. Eso nos ha permitido, por ejemplo, que en poco tiempo podamos utilizar estas técnicas para el diagnóstico del SARS-CoV-2. Así la Organización Panamericana de la Salud recomendó para que el RT-PCR, que es el Real-Time PCR, pero que tiene esa connotación, para poderse finalmente realizar el diagnóstico molecular, pudieran hacerse la amplificación de estos genes. El gen de la envoltura, que está aquí presente, y el RDP-RP, que está a nivel de los genes no estructurales. Es así como que ahora se sabe que amplificando esas dos regiones se hace el PCR en tiempo real y podemos llegar a saber si realmente una persona tiene o no el virus. Aquí tenemos la detección del gen N y por otro lado la detección del gen E, que es para hacer el screening. Ahora se han hecho recomendaciones y modificaciones para el screening, no solo ya relacionadas con el gen de la envoltura, sino también con el de la nucleocápside para evitar cualquier dificultad. Y para un confirmatorio final se hace la detección del gen RDPR. El gen de la ARN polimerasa dependiente de ARN es el de la RDRP. Esta es como se traduce que luego de haber hecho el análisis genético y haber conocido estos genes, finalmente los podemos detectar a través de estas técnicas de biología molecular, como es el caso de la RT-PCR. Bien, pasamos a los aspectos inmunológicos. En nuestra lucha con los microorganismos tienen sus propios mecanismos patogénicos para podernos primero infectar y luego causarnos la enfermedad. Pero por otro lado están las respuestas, los mecanismos de respuesta que tenemos, en este caso nosotros humanos o cualquier otro hospedero. De modo tal que ante una acción hay una reacción. ¿Y cómo es que respondemos frente a los agentes patógenos? En este caso quisiera comenzar mencionando lo siguiente, que de esta interacción ligando-receptor va a ocurrir el ingreso indudablemente del material genético en ambos casos. Aquí se refiere a dos tipos de elementos virales, pero nos vamos a referir principalmente a la que está en el lado izquierdo, que es lo que nos importa, en más detalle. Pero todo comienza con esta interacción.
Nosotros sabemos que una persona infectada, una persona enferma, ya sea a través de la tos o la expectoración o al solo hecho de hablar, genera pues un conjunto de gotículas. Y esas gotículas que si no estamos protegidos, finalmente van a ingresar a nuestro tracto respiratorio. Y en nuestro tracto respiratorio van a encontrar a los receptores que hemos señalado que es el AC2. Y está el ligando correspondiente que tiene el virus, que es la glicoproteína S. Y esa interacción y previo clivaje, también hemos señalado, enzimático y cambio conformacional, va a poder hacer su ingreso al interior de la célula que tiene el receptor. Se ha señalado, por ejemplo, y en materia de discusión en este momento, que quienes viven encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar tendrían una menor cantidad de receptores de AC2, tendrían una menor cantidad de receptores de AC2 que los que viven a nivel del mar. Esto mediado por una cuestión adaptativa, se dice, no evolutiva, sino adaptativa, a condiciones de hipoxia permanente. Recordemos que los niveles de oxígeno se van enrareciendo en función a la altitud, de modo tal que en Cerro de Pasco o en Puno o en el Huascarán hay menor cantidad de oxígeno que a nivel del mar. Y por consiguiente, las poblaciones de altura encima de las 2.500 metros podrían tener una menor distribución de estos receptores AC2 a nivel ya sea de células respiratorias, miocárdicas, intestinales, etcétera, donde se las pueda ubicar. Creo que esto es importante y quizá de alguna manera explicaría por qué en algunas regiones, y no solo se ha hecho el estudio a nivel país, sino a nivel internacional. Este es un estudio que salió publicado ya hace más de 30 días, en la cual se hizo un estudio comparativo de las poblaciones del Himalaya en el Tíbet, luego se hizo en Quito y en Bolivia. Posteriormente un estudio que se hizo en el Cusco también denotó, y quizás nosotros también que estamos a 2.700, podríamos de alguna manera estar protegidos. Esto lleva a seguir estudiando, a seguir dilucidando. Se dice también que hay una mayor distribución en varones que en mujeres. Y eso puede muy bien explicar quizá la mayor cantidad de muertos, la diferencia que hay entre varones y mujeres y que estaría influenciado de manera hormonal. Hay tantas cosas por trabajar, por seguir con toda seguridad dilucidando. Tanto de los mecanismos que tiene el agente infeccioso, como los mecanismos de respuesta, ya sean adaptativos o evolutivos, que tenemos nosotros los humanos en este caso. Lo cierto es lo siguiente, que si apareciera un virus y pudiera diezmar la mayor parte de la población, no desaparecería toda la población humana. Porque con una cuestión evolutiva, nosotros estamos cambiando. Y con toda seguridad que hay personas que no tienen o que tienen expresado de manera defectuosa genes para la furina o para el TMPRSS2. Y por tanto, si alguno de estos no logra clivar el AC2, estaría anulada la posibilidad de ingreso del virus. Esto ha ocurrido también y tiene la misma explicación cuando se vio que en los infectados por VIH habían algunos que no les pasaba nada.
En cambio, otros sí morían rápidamente. Hicieron un análisis genético y recuerdan ustedes que la glicoproteína, la GP120, es la que se une con los receptores en los humanos, pero para que se dé esta unión, tiene que estar mediada por el correceptor de quimioquinas y el CCR5. Entonces, no es tan simple el poder decir uno y otro aspecto en este punto. Cierto es que una vez que el virus ha logrado ingresar por este proceso de fusión de membranas o por un proceso de endocitosis al interior ya de una célula, y aquí la importancia de haber señalado reiteradas veces que lo que tiene nuestro virus es ARN en cadena simple y en sentido positivo. El sentido positivo significa que está en la dirección 5', 3', el marco de lectura 1, y que estaría inmediatamente capacitado para que pueda haber una replicación y transcripción y pueda ir a nivel de los ribosomas sin necesidad de mayor cambio, de ahí velocidad, y que pudiera comenzarse ese proceso de transcripción y la síntesis de las proteínas, de las polimerasas, de la hemaglutinina, del gen S, de los genes estructurales, de la membrana, de la nucleocápside. Y es a partir precisamente en estas estructuras ribosomales y que posteriormente van a sufrir un ensamblaje en el Elgio y en el aparato de Golgi y finalmente puedan producirse miles y miles de copias en este proceso que se denomina de replicación. Por ahí a veces escuchamos que los virus se reproducen. Ustedes a estas alturas entienden de manera clara que el proceso de reproducción es un proceso complejo que tiene otra connotación. Esto no es un proceso de reproducción, sino es un proceso de replicación. Lo que hace es que el genoma viral toma control de la célula, en este caso, de la célula humana, y comienza el proceso de construcción de todos los elementos necesarios para el ensamblaje de nuevos virus y que posteriormente van a salir. Esto es lo que ocurre por parte del virus. Como una consecuencia de eso, se da pues esta fase de respuesta viral, que es en la fase de la infección y luego con su consecuente enfermedad con los signos y los síntomas, pero también se activa todo un mecanismo de respuesta inmunitaria que se va ampliando. Mientras hay un proceso de replicación viral grande en el inicio, se ha señalado en los primeros días hasta el 5.º día, de ahí que la PCR resulte muy potente en esa fase, en la cual todavía no hay presencia de signos ni síntomas, y podemos encontrar nosotros el ARN viral. Y posteriormente, a los 7 días de ocurrido ese proceso, cuando ya comienza una fase pulmonar y una respuesta inflamatoria que comienza a amplificarse, y en la cual implicarían también cuadros que posteriormente generan complicaciones como una trombosis y aspectos relacionados con este punto. Se ha señalado que como parte de esta respuesta ocurren pues la formación de un conjunto de mediadores de respuesta inmune, que son las que vamos a comenzar a trabajar
para entender cómo es que se da esto que se ha denominado la tormenta de citoquinas, que es la que finalmente genera toda una inflamación muy severa y conduce a un proceso de falla orgánica. La dinámica de la viremia y de la respuesta inmune está aquí establecida. Los primeros días de la infección y aparición de los síntomas, pero tenemos aquí esta fase donde comienza el proceso de síntesis de ARN viral, pero que va descendiendo los primeros días. Pero inmediatamente, luego a partir del quinto día, en promedio, comienza el proceso de formación de los anticuerpos. Pero antes de que ello ocurra, existen mecanismos innatos, esto ya es un mecanismo adaptativo, en la cual ocurre la respuesta inmunitaria. Esta interacción entre el virus y nosotros ha llegado a establecer lo siguiente, que aproximadamente el 30% de quienes resultan infectados cursarían la enfermedad sin síntomas. Y que luego de un periodo de tiempo de alrededor entre 5 y 7 días, comenzarían a formar las inmunoglobulinas M primero y posteriormente las inmunoglobulinas. Y tendrían pues una inmunidad temporal. Se ha llegado a establecer actualmente que en realidad no es una inmunidad permanente, mediada por anticuerpos estamos hablando. Que estas en alrededor de 3 a 4 meses comienzan su proceso de descenso. Pero lo que todavía está por ser explicado es lo siguiente. Es natural el ritmo de pérdida de anticuerpos varía en muchos procesos infecciosos. Pero lo que es importante ahí para garantizar la respuesta es las células de memoria. Las células que están esperando un segundo contacto para nuevamente desencadenar una respuesta. Eso está en fase de estudio. Pero también se ha establecido que producto de esto, el 55% de las personas harían una sintomatología bastante moderada, que no necesitaría hospitalización, en el mejor de los casos. Luego no tienen síntomas, luego aparecen algunos síntomas muy ligeros, moderados, pero posteriormente, dado a la formación de los anticuerpos y a la respuesta innata, finalmente la persona quedaría protegida. Sin embargo, debe ser motivo de preocupación y siempre se ha señalado este grupo final del 15%, que está conformado del 10% por quienes hacen síntomas severos y que llegan hasta hospitalización, o este 5% que hacen síntomas críticos que finalmente no son hospitalizados, sino que llegan a UCI y necesitan ventilación. Aquí existe, pues, conforme muchos han señalado, una lucha permanente entre el sistema inmunitario y el agente infeccioso. Y precisamente todos estos síntomas finalmente son los mecanismos de respuesta de nuestro organismo, la fiebre, la tos, la respuesta inflamatoria a la agresión del agente microbiano y la que posteriormente se traduce en una respuesta inmune. Desgraciadamente, nuestro sistema inmune está diseñada para responder fuertemente y en algunos casos se generan complicaciones muy severas. No todo el mundo es asmático, no todo el mundo es alérgico y es muy probable que haya un problema ligado a características genéticas, ¿no? La condición genética de la persona,
quienes llegan, aparte de las comorbilidades, las personas que están en grupos de riesgo vulnerables, en este 15%, que son los que necesitan nuestro cuidado para evitar que finalmente puedan ser contagiados y llegar a necesitar hospitalización o llegar a una ventilación, es necesario que podamos tener en conocimiento cada una de esas características. En la respuesta inmune, una vez llegado el virus, en este caso el SARS-CoV-2, recordemos, nos va a terminar causando la enfermedad, se denomina COVID-19, y el agente infeccioso es el SARS-CoV-2. En ese contexto, llega primero a nivel del tracto respiratorio superior, pero posteriormente comienza a trasladarse hacia el nivel del tracto respiratorio inferior y afectar los alvéolos y causar un cuadro de neumonía. Pero precisamente es a este nivel donde ocurre el contacto virus-célula y comienza la respuesta inmunitaria. Células epiteliales alveolares y otras células comienzan a detectar que hay un agente infeccioso y a través de los mecanismos moleculares correspondientes y a través de haberlos reconocido por los toll-like receptors, que son los receptores que están presentes ya sea en la membrana o en la parte interna de la célula, y al detectar estos agentes infecciosos, finalmente van a generar sustancias tipo interferón, que son son las moléculas que van a finalmente alertar al resto de células como un mensajero que finalmente señala que hay agresor para que comience a interferirse, como su nombre indica, la replicación viral. Esta replicación viral desencadena pues condiciones inflamatorias, porque luego hay la presencia de un conjunto de células, ya sean neutrófilos, la serie macrófago monocito, en la cual están las células presentadoras de antígenos, o células, los linfocitos tanto T como linfocitos B, o las natural killer, que finalmente lo que van a hacer es generar un conjunto de citoquinas para activar y generar mensajes entre una y otras. Esto trae consigo lo siguiente. Una vez que los virus llegan al epitelio celular y comienza su proceso de interacción a través del receptor, y una vez que haya ingresado el ARN viral, los receptores tipo toll-like receptor y las que están aquí finalmente van a encontrar que hay, ya sea estas de aquí, toll-like receptor, o estas de tipo endógeno, van a detectar y van a comenzar a generar señales para que se sinteticen un conjunto de sustancias de respuesta, ¿no? Y aquí están, una de esas sustancias importantes es precisamente el interferón gamma. Este interferón, esta célula infectada, va a generar que se genere el interferón, y es precisamente el interferón la que va a establecer en células aledañas y en otras células mecanismos que permitan generar una respuesta antiviral. Es decir, el interferón lo que hace es como poder avisar a las otras células que están alrededor para que comiencen un proceso que finalmente pueda desencadenar pues la inhibición o que evite la replicación del virus. Sin embargo, estudios han establecido que estos virus tienen mecanismos para bloquear
estas señales a través del interferón. Y lo que generarían, pues, problemas a este nivel. Una vez de que se tienen problemas con el interferón, nuestro organismo inicia un conjunto, de la acción de un conjunto de células, de acuerdo al tiempo que se encuentra en contacto el agente infeccioso con nosotros, y pasando de la inmunidad innata, de las barreras epiteliales, de los fagocitos, de los macrófagos, del complemento, de las células natural killer, va a iniciar un proceso de respuesta de inmunidad adaptativa, que va a dar lugar ya sea a la producción de anticuerpos, cuando los estimulados finalmente son los linfocitos B, o a células efectoras citotóxicas tipo CD8, cuando finalmente son activadas los linfocitos T. Esto conduce a entender cómo es que se trabaja en el diseño de terapias relacionadas con cada uno de estos elementos. Así se ha llegado a establecer, por ejemplo, que para mitigar esta producción de citoquinas, se han comenzado a diseñar inhibidores del receptor de la interleuquina 6, que es la que está implicada en estos procesos de activación, como está aquí, el receptor de interleuquina 6, en este proceso de activación de un conjunto de mediadores que finalmente van a generar un proceso inflamatorio severo, y se ha llegado a establecer que podría utilizarse el tocilizumab, el sarilumab, por ejemplo, como inhibidores del receptor de la interleuquina 6, es decir, a este nivel. O también pueden haber inhibidor de las quinasas. Precisamente estas quinasas, que son las que conducen las respuestas o los mediadores intercelulares, pueden ser también inhibidas, como la baricitinib. Esto es importante que puedan entender y comprender y darle la atención debida, porque al entender podrán ustedes con toda seguridad poder conocer cuál es el fundamento del uso de determinados fármacos para modular, para moderar o para bloquear aspectos importantes de la respuesta inmunológica, como en este caso de los inhibidores del receptor de la interleuquina 6 o del inhibidor de quinasas. Ciertamente, de allí la importancia de detenerse en los cursos básicos, en los cuales se tienen, como son principalmente el de biología molecular. Conocido también es que se producen pues un conjunto de inmunoglobulinas. Tenemos la inmunoglobulina M, todos reciben denominación en función al tipo de cadena pesada que tiene, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina D. Cada una con sus propias características. Recordemos que la única que tiene la capacidad de atravesar la barrera placentaria es la inmunoglobulina G. Y aquella que está ligada a mucosas es la inmunoglobulina A. Y la que está ligada a problemas de respuestas alérgicas, la inmunoglobulina y de hipersensibilidad, a la inmunoglobulina E. En tanto que la inmunoglobulina M, que es pentamérica, está implicada en la fase de respuesta aguda, de entrada, de inicio. En cambio, la inmunoglobulina G comienza su formación posterior y se mantiene en el espacio temporal, ¿no? Eso nos ha llevado
a que se pueda trabajar, por ejemplo, pruebas de inmunocromatografía y ya en el contexto del COVID-19, poder establecer si ya se formaron o no los anticuerpos. Ya estamos hablando, hemos dicho que las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa son pruebas que detectan el ARN del virus y que permitan finalmente decir si está presente o está ausente. En este caso estamos hablando de las pruebas de inmunocromatografía. Lo que nos permite estas pruebas, que se han denominado rápidas, es detectar la producción de inmunoglobulinas como una consecuencia de una reacción que ocurre a partir del quinto día para adelante. Y los primeros que van a ser detectados van a ser las inmunoglobulinas de tipo M y posteriormente las inmunoglobulinas de tipo G. Aquí cabe mencionar lo siguiente. Cuando se dice prueba rápida no es en realidad lo correcto. En realidad lo que se trata son de pruebas serológicas, en tanto que la prueba de PCR es una prueba molecular. Porque en la prueba molecular de PCR, habrán ustedes también tomado conocimiento a través de los medios de información, que un grupo de científicos e investigadores en Cayetano Heredia, en consorcio con UPC y con la Universidad de Oxford, han diseñado una prueba molecular rápida y que hoy en la mañana el Instituto Nacional de Salud ha comunicado que ya está validada y que puede posiblemente seguirse el siguiente paso de gestión para su uso ya, su uso masivo. Ciertamente tomará su tiempo, ¿no? Pero ahí esa prueba lo que hace también es una prueba rápida, porque no dura más de 30 o una hora, es más. En cambio, una PCR demora mucho más tiempo. En este caso, incluso hay la ventaja siguiente, que es una prueba de RT, pero LAMP. ¿Qué significa? Que no es ya una PCR propiamente, sino es una prueba isotérmica. ¿Qué significa? Que ya no se utiliza termociclador, que si no se puede trabajar a temperatura ambiente. Y de ahí que se haga pues en tiras de acetato de celulosa, y en la cual se han combinado principalmente dos tecnologías, ¿no? Una de ellas es esta prueba isotérmica del RT-LAMP y la otra es la de CRISPR-Cas. Esta herramienta de biología molecular, la CRISPR-Cas, está relacionada con edición genética. Es decir, que el Cas, estas enzimas, pueden ser utilizadas como tijeras moleculares para hacer cortes y para poder hacer edición. De lo que se hablaría la posibilidad de terapia génica más adelante, cosa que ya se está logrando. O de finalmente poder, como que ya ha ocurrido, poder retirar de un embrión genes ligados a enfermedades genéticas y por lo tanto nacer alguien sin genes ligados a cáncer o sin genes ligados a hemofilia o a otros problemas. Entonces, es importantísimo estos aspectos relacionados con estos puntos. Ahora, en esta prueba de inmunocromatografía, podemos nosotros encontrar lo siguiente. Que sea reactivo, decimos, en vez de decir positivo, decimos reactivo. Y se pueden dar los siguientes casos. Que siempre va a haber una marca en esta región que se denomina C, que es de control, que si no ocurre, conforme está aquí en esa tercera parte,
hay que declararla inválido, que no está funcionando, no sirve. Porque nos permite tenerla como control y permanentemente saber y validar la prueba. Lo que puede darse es en un caso que pueda haber la formación de inmunoglobulina G, lo que nos llevaría a pensar que en este caso el paciente tuvo contacto ya hace varias semanas, por lo menos está después de 10 días o en la segunda semana, luego de haber entrado en contacto con el virus. En cambio, si solo detectamos inmunoglobulina M, lo que nos lleva a sospechar es que están en fase aguda. Es decir, que en ese momento, que puede estar entre el quinto y 10º día, está el paciente, recién haciendo fase aguda. Como puede también haber una fase intermedia en la cual todavía se detecta inmunoglobulina M, que es la que se produce primero, y ha comenzado la producción de inmunoglobulina G. Cuando se encuentra la producción de inmunoglobulina G, podríamos decir que ya ha habido la formación de anticuerpos y que la persona está en proceso ya de recuperación, ¿no? En ese proceso. Y decimos no reactivo cuando solamente funciona el control, que es de todas maneras tiene que haber y está diseñada así para que se detecten antígenos o anticuerpos de este punto, y la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G no estarán presentes. Debe declararse inválida la prueba cuando no se muestra la reacción esperada en la línea de control. En estos casos no debe ser validado de ninguna manera, por más que haya reacciones en las otras, porque puede estar fallando. Ahora, es necesario también señalar que las pruebas de inmunocromatografía no son solo pruebas que permiten detectar anticuerpos, sino que existen en el mercado también pruebas de inmunocromatografía para detectar antígenos del virus. Eso es necesario saber, es necesario señalar. Puede haber prueba de RT-PCR de tiempo prolongado, o como ahora se está haciendo, se prueba molecular RT-PCR que demora varias horas, o como puede haber una prueba de RT-LAM de biología molecular rápida, que no duran entre media hora y 45 minutos. Moleculares ambas. Y en el caso de la inmunocromatografía, también hay inmunocromatografía, pero la que se está utilizando en el Perú es básicamente para detectar anticuerpos, pero también existe en el mercado, cosa que no se está haciendo en el Perú, inmunocromatografía para detectar antígenos, en este caso antígenos virales, ¿no? Estos aspectos son importantes y permiten llegar a este punto en la cual, de acuerdo a cómo sea la historia natural de la enfermedad, hace un periodo de ventana, donde hay un periodo asintomático y comienzo de los síntomas, o comienza todo un proceso en la cual tenemos aquí el inicio de la formación de la inmunoglobulina M, en verde, y la que después va a comenzar a caer, y luego de la segunda semana tenemos que comienza la producción de la inmunoglobulina de tipo G. Ahora, el inicio de la cantidad de virus también se da en esos términos, pero en realidad en poco tiempo, Y aquí están las formas de cómo establecer un periodo ventana cuando hay una prueba de RT-PCR positivo, podría tranquilamente estar en este periodo ventana,
y en ese periodo ventana no se detectan y va a salir negativo, ya sea la detección de IgM o la detección de IgG. Pero una vez que se inicia, días después de haber ocurrido el proceso infeccioso, el RT-PCR sigue positivo. Es decir, se sigue detectando al virus, pero ya se inicia también la formación de inmunoglobulina de tipo M, que es la primera que se comienza a formar. Pero posteriormente ya comienza el proceso de la recuperación, si todo fue bien, podemos tener RT-PCR positivo, IgM positivo e IgG positivo. Y luego, conforme va avanzando el tiempo, el RT-PCR puede mantenerse positivo, se ha detectado casos, inmunoglobulina M negativo y la inmunoglobulina G ya es positivo. Para posteriormente ya comenzar a negativizarse y mantenerse solo la IgG, en este caso como una suerte de señal de que estuvo presente el microorganismo en nuestro organismo, pero resultamos airosos, ganamos. Este es un aspecto fundamental y muy importante que nos permite, pues, finalmente conocer tanto los aspectos microbiológicos como los aspectos relacionados con la parte inmunológica. Cierto que hay muchos aspectos importantes también relacionados, por ejemplo, hemos mencionado que en estos momentos hemos entrado ya a una tercera fase. Pero ¿cuáles son los criterios de toma de decisiones? Hay dos aspectos que quisiera poner en relevancia. En estos momentos ya se tiene prácticamente terminado y concluido el primer estudio de prevalencia del virus en Lima y varios distritos. La que nos va a permitir en realidad conocer cuál es la magnitud de la infección. En estos momentos se han hecho pues a quienes tienen síntomas, etcétera, pero en este caso, utilizando un muestreo adecuado y tomando una muestra representativa y adecuada de la población, se está haciendo este estudio de cero prevalencia, que finalmente lo que va a permitir es decir cuánto de la población de Lima realmente ya está infectada. Recordemos la experiencia internacional. En España se dice que luego de este proceso, que ya ellos están en franco descenso, pero se había logrado con una prevalencia entre 5 y 6%. Esperemos nosotros también haber superado, y por eso quizás el RT, que es la tasa de transmisión, es decir, un infectado a cuántas personas puede transmitir, finalmente esté debajo de 1. Recordemos que la tasa de transmisión de este virus está alrededor de 2.53 de manera natural. Y por eso se requiere la estrategia, se va a la estrategia que se denomina del martillazo y la danza. Lo que se hizo es tomar decisiones fuertes que asemejaría pues a tirar con el martillo para aplanar la curva, para evitar que no se presenten un sinnúmero de casos que podrían hacer colapsar todos los sistemas de salud y finalmente generar una tasa de mortalidad altísima, aplanar la curva, dosificar la cantidad de infectados, pero no la vamos a parar. Todos los días, algunos dicen todos los días se incrementa el número de casos. Mientras no tengamos la vacuna o mientras no se haya infectado de manera significativa una buena parte de la población, todos los días
vamos a seguir viendo que en función a la exposición que se tenga, haya mayor cantidad de infectados. Algunos dicen que lo que no nos debe preocupar tanto es que haya infectados, sino que haya gran cantidad de infectados de manera masiva. Por eso, utilizar mascarillas, lavarse la mano, el distanciamiento social y todo eso deben ser, pues, aspectos que incorporemos a nuestro estilo de vida. Ahora, una vez que hemos logrado ya esta fase de aplanar la curva y que nos dé tiempo para tener mejor nuestros hospitales, mejor equipados, poder haber iniciado una fase de aprendizaje y de tener unidades de cuidados intensivos en mayor cantidad, lo que nos ha llevado a nuestra región, por ejemplo, incluso tener un nuevo hospital COVID especialmente, que está en fase de implementación, que ya se tienen hospitalizados, pero que también se tiene proyectado camas y hospitalizaciones UCI. Entonces, eso es importante relacionarlo con todos estos aspectos, y más aún aspectos relacionados con la vacuna, para concluir. La vacunación, por lo menos más de una veintena de grupos a nivel mundial han iniciado el proceso de fabricación de la vacuna. Algunos ya están en el nivel de ensayo clínico 1 y van a pasar a otros niveles de ensayo, finalmente tratando de encontrar, pues, una vacuna que sea eficiente. En nuestro país también se ha iniciado. Mirko Simic, conjuntamente con Farbet, que es un científico en Cayetano, en el Laboratorio de Biología Molecular y Bioquímica de Cayetano, han iniciado con una estrategia diferente. Farbet es una organización veterinaria y que ya tenía experiencia en la fabricación de vacunas contra coronavirus no humanos. Farbet, instalada en Chincha, con científicos peruanos, tenía ya experiencia en la fabricación de vacunas para coronavirus no humanos, generalmente para perros. ¿Ya? Y la metodología es distinta a la que se utiliza en otros lados, y esto es por cuestiones de patente. Lo que se necesita es producir, en primer lugar, una cantidad de antígeno, porque lo que necesitamos para que se produzcan anticuerpos es el antígeno. En este caso, para que se puedan los genes que se han seleccionado puedan ser introducidos, en este caso peruano se utiliza un baculovirus, es decir, un virus es el vector que va a introducir en una célula, finalmente el antígeno va a producir una gran cantidad de antígeno para que sea inmunizado el animal. Entonces, en este caso, lo que se ha hecho primero, recordarán, en gallinas, porque es más fácil dosar los anticuerpos y purificarlos también, pero también incluso las han comenzado a experimentar en alpacas. Y hay una tremenda particularidad. Las alpacas de manera particular, no es que por ahí comiéndose carne de alpaca y cosas por ahí lo van a luchar contra el coronavirus. No. Saben, la inmunología de los camélidos es realmente un mundo fascinante. Los camélidos forman nanoanticuerpos. Recuerden ustedes que los anticuerpos tienen cadena pesada y cadena liviana, que le da un alto peso molecular. Pero en este caso, pues, no tienen las dos cadenas, sino tienen una sola y pequeña. Y es decir, que si yo quiero obtener una suerte de bala molecular, serían las ideales.
porque son pequeñísimas y van directamente al objetivo específico. Esperemos que tenga éxito y que pueda finalmente esto llegar a buen puerto. Y una vez más decir que la actividad científica en el país es necesaria y hay una buena cantidad de profesionales de la salud en la que incluimos médicos, biólogos, farmacéuticos, tecnólogos y otros participando en estos quehaceres. De ahí que es necesario que vayamos a estos niveles y que podamos manejar información para poder contribuir a buscar la solución. Porque no es cosa de que, ¿cuál es el medicamento? Y la voy a administrar. Eso es fácil, pues, ¿no? Puedo tener un protocolo y simplemente decir, tal medicamento A, medicamento B, cada peso, cada tantos días, etcétera, etcétera. El asunto es diseñar uno, ¿no?, que pueda permitir combatir estas dolencias. Y creo que en estos tiempos, más que en ningún otro, está relacionado con el conocimiento de la biología molecular. Yo abrigo la esperanza de que más adelante pudieran ustedes, jóvenes estudiantes principalmente, y egresados también, poder llegar a estos niveles de trabajo y poder trabajar para diseñar nuevas terapias, mecanismos de prevención frente a los microorganismos que aquejan a nuestra población. Porque ustedes saben que la gran industria o la gran industria farmacéutica no va a buscar problemas para cuestiones puntuales de países de tercer mundo. Tenemos que ser nosotros mismos quienes encontremos la solución a esos problemas que los tenemos en el entorno. Les agradezco infinitamente la posibilidad de haber interactuado y de dirigir a ustedes. Estoy atento a sus preguntas. Gracias. Doctor Homero Ango, se le agradece una vez más por compartir con nosotros la ponencia. Enseguida leeré las preguntas formuladas por los participantes. Acá tenemos una de nuestra participante, Dercy Centeno. Nos dice, muchas gracias por la excelente ponencia, doctor. De acuerdo a las características morfológicas y virulencia del SARS-CoV-2, este representa un mayor riesgo para la salud pública a corto y mediano plazo que sus predecesores del mismo género, nos pregunta. Bueno, lo que debo señalar es lo siguiente. Si lo comparamos con el SARS-CoV-1 del 2002, que tuvo una tasa de letalidad, les decía, de alrededor del 10%, y si lo comparamos con el MERS del 2012, que tuvo una letalidad de alrededor del 35%, el SARS-CoV-2 del 2019 tiene una letalidad alrededor general del 3 al 5%. En realidad, creo que, si bien es cierto, lo que ha puesto en evidencia es que nuestros sistemas de salud eran muy precarios, es menester poder comenzar a trabajar para revertir ello. No es posible de que un virus con estas características pueda haber cogido a la humanidad en ese sentido. Ya desde muchísimos años atrás, quienes estudiaron SARS-CoV-1 y el MERS, dieron la alerta y dijeron esto puede acabar, esto puede suceder, esto puede ser pandémico. Como quieran, en estos días también está ocurriendo ya la alerta de que habrían otros virus con características pandémicas. Y creo que la ciencia toda, la humanidad toda, y principalmente la Organización Mundial de la Salud, debería estar vigilante para poder rastrear y tener laboratorios de investigación. Es una pena en realidad, por ejemplo, que en nuestro país, que cuando nos cogiera esta pandemia, el único laboratorio
que podía hacer estas cosas, entre comillas, específicas, era el Laboratorio Instituto Nacional de Salud en Lima. A pesar de que tenemos infraestructura a nivel regional, para manifestar lo siguiente. Nosotros como universidad, juntamente consorciados con 14 universidades del mundo, nos juntamos para decodificar el genoma de la papa. Tuve la suerte de conducir ese proyecto y de llevarla a cabo con la participación de otros colegas. Y miren, logramos decodificar el genoma de la papa consorciados conjuntamente con la Universidad Peruano Cayetano Heredia, cuando la doctora Fabiola León Velarde era vicerrectora de investigación y luego fue rectora y ahora presidenta de CONCITEC. Y quien dirigía el proyecto era la doctora Gisela Orjeda, que luego también llegó a ser presidente de CONCITEC. Miren, a raíz de eso compramos un laboratorio de biología molecular de llave en mano de la más alta tecnología. La Universidad de Huamanga puede secuenciar. En la Universidad de Huamanga podemos hacer secuenciamiento. Y creo que hay recursos humanos como para hacerlo. Lo que yo quisiera es un poco invitarlos a que pudiéramos ir incursionando en estos aspectos desde el campo de la medicina. Nosotros quizás podamos hacer algunas cosas, pero creo que son equipos multidisciplinarios los que finalmente encuentran las soluciones a múltiples problemas como son las enfermedades infecciosas. Gracias. Muy bien, doctor, gracias por resolver esa duda. La siguiente pregunta, de Alex García. Doctor, gracias por la notable ponencia. ¿Cuál sería la relación entre la destrucción de ecosistemas y la aparición y reaparición de enfermedades zoonóticas emergentes y reemergentes? Hay una total relación y le agradezco la pregunta. Permanentemente, dado al crecimiento poblacional, estamos incursionando en ecosistemas y en ambientes son propiamente, pues, de los animales silvestres, caso de la Amazonía o caso de la jungla. Y eso, o también nuestras costumbres, como que ha ocurrido ahora, aunque dicen que los chinos comen todo aquello que se mueve. Y recuerdan que se dijo que en el mercado tradicional de Wuhan, precisamente habría alguien consumido murciélagos y todo eso. Quizás no sea tanto así, pero hay bastante relación y molecularmente se ha llegado a demostrar por alineamiento genético y comparación de los genomas que estos microorganismos que naturalmente están presentes en murciélagos, en animales silvestres, en aves, etcétera, principalmente los coronavirus, pueden en algún momento emerger por nuestro contacto con ellos. Y rompiendo la especificidad de barrera de especie, porque recuerden ustedes, nosotros tenemos nuestras enfermedades y los animales tienen sus propias enfermedades. Hemos dicho que en nuestro país el 75% de nuestros canes, de nuestras mascotas, nuestros perros, tienen registro de haber sufrido problemas respiratorios por coronavirus. Tanto es así que hay una vacuna que se comercializa para perros con coronavirus, pero esa es la enfermedad de los perros. No rompe la barrera de especie y nos infecta a nosotros. En este caso, lo que ha ocurrido es mutaciones espontáneas y lo que han conducido, y finalmente en el gen Spike, en ese gen que es lo que se liga con el AC2. Y finalmente esa estructura es la que se ha hecho bastante cercana y ha servido pues del ligando perfecto para el receptor humano. Ahora, la aparición de enfermedades emergentes está ligada precisamente
a la presencia del ser humano en estos espacios que son naturales. Y hay la necesidad de, teniendo estas herramientas de biología molecular, hacer un monitoreo y un seguimiento para que finalmente no resultemos sorprendidos. Recuerden que nuestro sistema inmunológico, cuando no conoce a un determinado antígeno, su respuesta va a ser precaria también y hasta desordenada. Como en este caso, la que finalmente genera el colapso es la hiperinflamación que se genera a nivel de los alvéolos y finalmente evita el intercambio gaseoso y que esa hiperinflamación va a traer consigo el colapso final de todo nuestro sistema. Gracias. Muy bien, doctor. La siguiente pregunta es de Keiko. Doctor, gracias por la ponencia. ¿De qué manera contribuye poder encontrar la secuencia del material genético del SARS-CoV-2 en cada país? ¿Existen diferencias considerables en la secuencia de material genético en diferentes países? Te agradezco. Lo que permite es lo siguiente, hacer un monitoreo epidemiológico y ver la eventualidad de una mutación. Felizmente, no está ocurriendo con este virus, porque es que no lo conocíamos bien, no sabíamos cómo se iba a comportar. Si es que hubiera tenido una alta tasa de mutación, hubiera generado realmente, después de un tiempo, aparecer un nuevo virus y estar ante otro problema. Entonces, ahora se ha llegado a establecer que a pesar de que el ARN viral, en este caso del coronavirus, es extenso, uno de los más grandes, se ha llegado a establecer que tiene mecanismos de corrección de los errores que se dan en el momento de la transcripción, como tienen los ADN. En cambio, en el caso de influenza, por ejemplo, no tiene mecanismos de corrección de esas fallas de mutación. Es decir, de repente la polimerasa colocó, en vez de una guanina, colocó una citosina. Pero existen polimerasas que finalmente van a reparar ese daño y van a hacer la corrección. En este caso, este virus tiene esa capacidad, tiene su genoma. Ahora, cuando hablamos de virus tipo ARN, porque también el de la influenza es un virus de tipo ARN, y diríamos, ¿por qué no hemos logrado hasta ahora una vacuna permanente contra todos los virus de la influenza? Precisamente por esa alta tasa de mutación. Es que en el caso del virus de la influenza, su genoma está fragmentado. Tienen varios fragmentos. Y tienen la otra característica de que cuando pueden infectar un mismo animal, por ejemplo, en el cerdo podría también estar el virus de la influenza que da a las aves. Y ocurre un proceso de recombinación genética entre esos dos virus, la influenza aviar y la influenza porcina, y finalmente quizás terminar infectando al ser humano. Entonces, realmente los virus es una caja de sorpresas que no hemos terminado todavía de entender. Quizás, reitero, porque no teníamos formas de estudiarla tan fácilmente. Si bien es cierto, la podíamos observar por el microscopio electrónico, pero ahora podemos darnos cuenta que el grupo viral es uno de los más grandes dentro de la humanidad, ¿no? Y de los ambientes en general. Gracias. Bien, doctor. La penúltima pregunta. Gracias por la ponencia, doctor. ¿En qué medida afectaría la mutagenicidad del SARS-CoV-2 para orientar la diana terapéutica en los nuevos tratamientos? Correcto. Por el momento, como han mostrado cierta estabilidad, no hay una alta tasa de mutación. En realidad, los diseños de las terapias están bien encaminadas y no van a tener mayor dificultad. Cosa contrario sería si es que el virus tuviera una alta tasa de mutación
y hemos señalado que la furina, que el TMS-PS2, etcétera, que son las enzimas, que son las que generan el cambio conformacional. Imaginémonos que pierde una mutación precisamente a ese nivel y la enzima ya no puede actuar. Y por lo tanto, el inhibidor o el que bloquea ese proceso ya no serviría. Tendríamos que estar buscando otros. Felizmente hay cierta estabilidad genética porque se está haciendo monitoreo en tiempo real en el CDC en Atlanta, molecularmente, cómo es, por ejemplo, el secuenciamiento que se hizo en el Perú y se está secuenciando otra vez. Se está cargando en el GenBank, que es el banco de datos de genomas, que es una base de datos libre y que todo el mundo utilizando técnicas de bioinformática la puede ir comparando. De modo tal que está ingresando en tiempo real a los sistemas automatizados ahora, donde están comparando para que puedan decir, oiga, por ejemplo, en la eventualidad, cosa que no es así, sino en el supuesto negado, de que pudieran decir, uy, varió tanto en tal sitio y cuidado. Entonces, eso ya es un monitoreo muy fino a nivel molecular y solo en esa medida podremos saber si cambió o no cambió. Gracias. Bien, doctor, la última pregunta a cargo de Betsy Soto. Buenos días, doctor. Muchas gracias por la ponencia. Deseo preguntar cuál es su opinión en cuanto al protocolo de tratamiento para el COVID-19 establecido por el MINSA. Lo que debo decir en términos generales es una pregunta más orientada a la parte médica, pero en términos generales puedo decir como opinión lo siguiente. En realidad no sabíamos qué hacer. En realidad no sabíamos qué hacer a nivel mundial. Recuerden que este virus recién lo conocemos desde enero y es realmente apoteósico lo que se ha hecho. La comunidad científica ha encontrado formas de secuenciarlo, de diagnosticarlo y ahora está tras de la vacuna, otros están tras de medicamentos y de formas de cómo realmente bloquearlo, pero se ha avanzado en oiga, una vacuna no duraba antes menos de 15 años, 10 años. Y ahora estamos hablando de la posibilidad de tener una vacuna en 6 meses. O la posibilidad de tener un medicamento. Lo que se está haciendo es cómo estos medicamentos, por ejemplo, el caso de la cloroquina, el caso de la ivermectina, hay situaciones en las cuales nosotros la hemos trabajado. Recordemos pues que la cloroquina incluso es parte de nuestro orgullo nacional a través del árbol de la quina. Entonces, dado que se utiliza bastante para la malaria, el doctor Eduardo Gotuso Herencia, infectólogo de más alto nivel de Cayetano, que forma parte de este grupo de élite de COVID, dijo lo siguiente, porque muchos grupos internacionales dijeron que no se utilice la cloroquina. Y él dijo, aquí la hemos utilizado por años, por décadas. Aquí mismo en Ayacucho, cuando las personas iban a ir a la selva, se le decía, tómate tu cloroquina como profiláctico. Y nadie se había muerto por eso. En cambio aquí decía, mucho cuidado con usarlo. Cierto, quizás porque no se sabía todavía de su uso, porque en esos países, en los europeos al menos ya no hay estas enfermedades como la malaria. Y igual ha ocurrido con el caso de la ivermectina. La ivermectina, si bien tenía uso veterinario, pero precisamente infectólogos humanos la comenzaron a utilizar para tratar casos de infestación masiva con estrongiloides. Y recordemos que aquí en la parte selvática tenemos estrongiloides en cantidad. Entonces, en esos términos, también el doctor Maguiña, el doctor Gotuso, dijeron, oiga, la ivermectina también la hemos utilizado y si había complicaciones era porque cuando damos una dosis alta,
finalmente pues hay una muerte masiva de estrongiloides y por eso presentaban cuadros de complicaciones y reacciones secundarias a los pacientes, pero no era propiamente. Y creo que poco a poco estamos encontrando, yo diría, refiriéndome propiamente a Ayacucho, en la cual se ha reportado una baja tasa de mortalidad. Estamos hablando solo de 41 personas, desgraciadamente, pudieron haber sido menos seguro, pero creo que ya nuestros médicos a nivel país, con la experiencia internacional, ya han cogido expertise y ya este es un resultado de su sapiencia, de su experiencia. Indudablemente tenemos harta evidencia, pero evidencia débil, porque todavía, a ver que digan, ¿quién pues si tuviera 2, 5, 6 años, claro que ya hubiera investigación fuerte, con sólidas revisiones sistemáticas, etcétera. En estos momentos hay reportes y reportes pequeños que hacen los grupos de investigación como tratando de encontrar la solución, pero creo que esto va a ser un esfuerzo conjunto de la humanidad que demostrando los niveles de avance que ha tenido la ciencia, la tecnología, la va a poder conjurar y ciertamente no está de más que podamos moderar nuestros estilos de vida y nuestros comportamientos, entre tanto se encuentra una solución. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Concluimos la ponencia haciéndole llegar nuestros más sinceros agradecimientos por tan didáctica presentación, por haber absuelto nuestras dudas. Yo sé que para todos fue gran provecho académico. Esperamos contar con su persona en posteriores eventos académicos. Muchas gracias, doctor Homero Ango Aguilar. Finalmente quisiera señalar que en el marco de los 343 años de aniversario institucional y 63 de reapertura, creo que es el mejor homenaje que ustedes hacen a través de la organización de este tipo de eventos a pesar de la coyuntura. Yo creo que hay que sobreponernos, hay que adaptarnos, lo único permanente es el cambio y creo que esa es la forma más contundente de responder como comunidad, como colectivo, a los retos que nos plantea el futuro. Feliz aniversario a todos y sigamos con ese ímpetu de querer ser cada vez mejor. Buenos días, muchas gracias. Muy bien, a todos los